libro de Primera Samuel, capítulo 3, gloria a Dios, gloria sea al Señor. Primera Samuel, capítulo 3, verso 1. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca del pacto, gloria a Dios, de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Lo vamos a dejar hasta ahí, gloria sea al Señor. El tema de este mensaje es un llamado de Dios. ¿A cuánto Dios está llamando, tocando a la puerta, diciendo: ven a mi brazo, sirve, porque es necesario? Pero a veces, por ser joven, a veces los jóvenes dicen: no tengo tiempo, no tengo la experiencia, yo no voy a poder. Pero créame que en Dios sí se puede, porque Dios es un Dios grande y misericordioso, y para Él no hay edades. Aún desde niño Dios comienza a usar a niños en diferentes etapas de la vida, porque Dios es lleno de amor y misericordia. Él está llamando a las almas a que vengan a sus pies para que encuentren descanso y para que encuentren la salvación, para que tengan paz y vida en abundancia. Por eso el Señor, no importa la edad que nosotros tengamos, el Señor está interesado en nosotros. Dios siempre ha estado interesado en el ser humano. Él siempre ha querido darse a conocer al ser humano, pero muchas veces Dios está llamando, su Santo Espíritu está tocando a la puerta, pero nosotros no queremos hacer oído ni acercarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote, pero Elí ya estaba avanzado de edad y sus ojos estaban ya oscureciendo. Pero también Elí no solamente estaba avanzado de edad, no solamente sus ojos estaban también ya oscureciendo, no solamente estaba perdiendo la vista, sino también había perdido la visión espiritual. Cuando dejamos de escudriñar la palabra, cuando dejamos de afirmarnos en la palabra de Dios, decaemos en muchas cosas. Dice la palabra del Señor que el pueblo perece por falta de conocimiento. Dice la Biblia, por si usted quiere buscarlo, en el libro de Oseas capítulo 4 verso 6, dice su palabra que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. En aquel tiempo escaseaba la palabra, escaseaba que hubieran profetas, que la palabra estuviera fluyendo, pero ahora tenemos la Biblia, el manual, donde están los principios, donde está la base, donde está el fundamento, donde tenemos que guiarnos, pero muchas veces no escudriñamos la palabra y por eso estamos secos espiritualmente. Por eso muchas veces decaemos y nuestra fe decae. A veces queremos levantarnos y empezar a caminar, pero cuando nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios, siempre va a haber algo que se va a enfrentar en contra de la vida del creyente y de cualquier persona que quiera acercarse a Cristo. Satanás siempre va a tratar de estorbar a aquel que quiere levantarse a buscar la presencia de Dios, porque Satanás sabe que cuando hay un carbón encendido, uno y otro más se va a ir uniendo y algo maravilloso va a suceder
poder, porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, cuando busca y lee la palabra, el Señor está atento al clamor de sus hijos. Dios no hace oído sordo a aquel que se humilla delante del Señor. La palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es fiel. Job era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre que temía a Dios, pero también fue procesado. ¿Cuántos procesos los hijos de Dios tenemos que pasar? Y no es porque sea un castigo de Dios, y no es porque hayamos pecado, sino porque nuestra fe va a ser probada, nuestra vida va a ser probada en muchas maneras, porque es necesario que nos afirmemos y le creamos a Dios. Va a haber momentos en que nadie, ninguna palabra nos va a ayudar, sino solamente el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Es necesario que busquemos el rostro de Cristo, porque la palabra de Dios nos insta a buscar la presencia de Dios. Aún Jesús tuvo que ayunar, Jesús tuvo que orar, siendo el Hijo del Dios Altísimo, tenía que hacerlo. Cuánto más nosotros, que somos humanos de carne y hueso, que estamos, y Jesús también lo estuvo, pero Él era el Hijo del Dios Altísimo, y nosotros necesitamos más de Dios, necesitamos más de Él, porque su presencia debe habitar en nuestras vidas. Elí había olvidado la voz de Dios, había olvidado que Dios hablaba. A cuánto Dios les ha hablado muchas veces en sueños, a través de la voz audible, de muchas maneras, a través de la palabra. A cuánto Dios nos ha hablado, pero ha menguado, ha dejado de fluir eso en nuestras vidas, porque hemos dejado de buscar a Dios, nos hemos desconectado de aquel que tenemos que estar siempre, permanentemente conectados con el Dios del cielo, con el Dios de toda gracia, porque le necesitamos todos los días de nuestra vida. Necesitamos a Dios, porque Él es grande y misericordioso. Alguien dijo: hable fuerte, porque el ruido que producen sus hechos no me dejan escuchar lo débil de sus palabras. Muchas veces nuestros actos como cristianos, como nosotros nos conducimos, dicen más de lo que dice nuestra boca. Y nosotros lo que predicamos, lo que profesamos, tenemos que vivirlo. Porque si no, ¿qué van a decir de nosotros? Siempre vamos a ser señalados de muchas maneras. Elí era un sacerdote, pero había descuidado lo que Dios le había mandado. Había descuidado, había dejado que hicieran los hijos como ellos quisieran. Entonces muchas veces nosotros, porque queremos ser llenos de misericordia, estamos dejando que la palabra de Dios no la cumplamos por decir: no vamos a lastimar a nadie. Y la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es verdadera, y Dios tiene hijos y no nietos, dijo alguien un día en este lugar. Dios siempre nos ama como a hijos y nos va a corregir cuando es necesario corregirnos. Al pecado Dios le llama pecado, y a la santidad Dios le llama santidad, porque Él es santo. Entonces es necesario guardar las cosas que son de Dios para Dios, y guardarnos nosotros como hijos de Dios, guardarnos siempre para Él, porque delante de Dios no hay nada oculto, delante de Dios no hay nada que pueda esconderse. En aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba, pero Dios llamó al profeta Samuel, y era
un joven, dice la palabra de Dios, no dice cuántos años tenía, pero era necesario que alguien se levantara, que a alguien Dios le hablara. ¿A cuánto Dios nos está hablando? ¿A cuánto Dios nos está diciendo? Habla mi palabra, sé ejemplo en el trabajo, habla porque hay necesidad. Diles que Cristo les ama, pero a veces nosotros no lo estamos haciendo porque ese amor ha dejado de fluir, ha decaído porque no permanecemos en la palabra, no permanecemos en el amor de Dios a donde Él nos ha mandado, porque Cristo nos ama con amor eterno, con brazos de amor y misericordia. Por eso Él no ha venido, su palabra se está cumpliendo, pero hay muchas almas que necesitan de ese llamado. Dios está tocando la puerta aún de nuestros corazones, porque nosotros a veces dejamos de buscar a Dios, dejamos de buscar el rostro del Señor, porque el sacerdote conocía la palabra. Ellos sabían muy bien la palabra, sabían los mandamientos, pero muchas veces se vuelve una religión. Y como yo le decía a una compañera de trabajo, Jesucristo no es religión, Jesucristo es una relación y es amor eterno para nuestras almas, porque la religión mata, la letra mata, pero cuando nos unimos al Espíritu, cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, el que está a la par nuestra, de repente va a resultar diciendo: yo necesito al Dios que tú tienes, tú eres diferente, tú tienes algo diferente. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estamos lavados con la sangre de Cristo, y el que está lavado con la sangre de Cristo algo diferente tiene, porque estamos sellados con el poder de Dios, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando llevamos días, tiempos trabajando en un lugar y ni siquiera saben que somos cristianos, algo está pasando. Como dijo un pastor, hay una alarma y esa alarma está diciendo algo, y cuando eso está diciendo algo hay que estar atentos, atentos al llamado de Dios, atentos a la palabra. La palabra no se predica por gusto, la palabra un día el Señor va a decir: se te dio la palabra, se te dijo, pero tú no quisiste obedecer. Pero aquel que obedece la palabra, aquel que la recibe con gozo, aquel que camina en la palabra, es para edificación de nuestras vidas, es para el bienestar de nuestras vidas, es para que caminemos, para que nos esforcemos, para que vayamos adelante, porque sin el poder de Dios nuestra vida perece. Si dejamos al Espíritu Santo de lado, nuestra vida va decayendo, nuestra vida se va enfriando, nuestra vida espiritual deja de ser lo que era, deja de fluir, porque con el Espíritu Santo hay que hablar también, porque Él escucha, Él es el consolador de nuestras almas, Él es el que nos ama también. Por eso lo envió el Padre, porque Jesús dijo: me voy pues, pero les enviaré, le pediré al Padre que envíe al Consolador para que esté con vosotros. Y ahora está. Muchos de aquellos clamaron y pidieron, oraron, vieron descender fuego del cielo, cuántas cosas vieron los profetas, pero no tuvieron al Espíritu Santo como ahora lo tenemos nosotros, al Espíritu Santo de Dios. Es un privilegio grande que la iglesia ahora tiene, que es al Espíritu Santo de Dios. Es lo más hermoso, es lo más glorioso que la iglesia tiene, porque con el Espíritu de Dios vamos avanzando, tenemos poder y autoridad para hablarle a las almas, para reprender a los demonios, para decir que ya hasta aquí
aquí los demonios llegan de estorbar, porque los podemos reprender en el nombre de Jesús. Si Jesús, Cristo, un Dios de poder que murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas, nos ha perdonado, nos ha llamado, nos ha abrazado con cuerdas de amor, ¿qué no podrá hacer el Señor por nuestras vidas? Él puede dar sanidad, Él puede restaurar los hogares, Él puede hacer cosas grandes cuando nos humillamos delante del Señor. Pero el Señor está atento a aquel que está en su presencia y aquel que viene a su presencia. Y quizá muchos digan: hermana, usted está equivocada. Lea la palabra de Dios, lea el libro de Salmos capítulo 25 y verá lo que la palabra de Dios dice. El Señor, hermano, está interesado en que haya una intimidad con Él, en que haya una relación con Él. El Dios no es un Dios de lejos, Dios está cercano a aquel que viene delante de su presencia, aquel que se acerca a Él. Dios no le desecha. Si Él todo el tiempo ha estado interesado en que el hombre y la mujer le conozca, eso es lo que Dios quiere para el ser humano, que nosotros le conozcamos y que le amemos, porque Él nos amó primero a nosotros. Cuánto amor ha derramado Dios por nuestras vidas. Si no, ¿dónde estuviéramos hoy? ¿A dónde estuviéramos hoy si Dios no nos hubiera rescatado? Si Dios no nos amara tanto. A cuánto Dios nos ha dado oportunidades y nos ha amado con grandes brazos de amor y misericordia. Por eso avancemos, no desmayemos, miremos la cruz de Cristo, miremos al blanco que es Cristo Jesús, que muy pronto la prueba ha de pasar. Hemos de pasar en la prueba porque es necesario. Daniel estuvo en el pozo de los leones, ahí estuvo Daniel porque era necesario que aún el rey dijera, que aquellos que profesaran que aquel Dios sin nombre, aquel Dios no conocido, ellos le alabaran. Él dio testimonio que aquel Dios era grande, que aquel Dios era poderoso. Y a cuántas almas, a cuántas personas Dios ha tenido que callar muchas veces para levantar a hombres y a mujeres de Dios. Muchas veces Dios ha tenido que callarle la boca a muchos, pero el Señor los ha levantado. Aquel que ha dicho ya no puedo más, aquel que ha dicho yo estoy en el polvo, aquel que ha dicho yo no merezco nada, aquel que ha dicho yo no soy digno de nada. El Señor le ha dicho: por cuanto te has humillado, yo te levanto, porque así es Dios. Dios levanta del polvo al que se humilla, Dios levanta de lo más bajo aquel que se rinde a los pies de Cristo. Dios lo levanta. Muchas veces hay personas que quieren dejar avergonzado a los hijos de Dios, aún entre las mismas parejas. A veces hay celo, de que la otra persona se levante. Aún entre hermanos hay celo, por cuando alguien se levanta hay envidia, y no debe ser así. El Señor exalta al humilde, el Señor lo levanta, el Señor lo transforma. Hay vasijas que el Señor quiere hacer nuevas y Él las va a hacer como Él quiera. Es necesario que sean procesadas, es necesario que sean hechas de nuevo para levantarlas el Señor. Porque el Señor no puede usar un vaso que está contaminado. Dios no puede usar aquel vaso que está lleno de codicia. Dios no puede usar aquel vaso que está lleno de orgullo. Dios no puede usar un vaso que no se humilla delante de Él. Él solo puede levantar aquel que se postra delante
delante de él y le dice: heme aquí, Señor, heme aquí, aquí estoy para el servicio de tu obra, porque el Señor es grande en misericordia y Él hace como Él quiere y como quiere y con quien quiere. Él levanta al que Él quiere y como quiere hacer. El Señor mandó a Samuel a ungir a alguien, pero él se dejó llevar por el tamaño, por la hermosura, pero el Señor no estaba viendo eso. Dios estaba viendo aquel que en el campo le adoraba, aquel que se metía, aquel que se socorría a los brazos de Cristo, aquel que debajo del árbol o encima de la roca o en el arroyo, allí se iba a decirle: heme aquí, aquí estoy. Él no se descuidó. David tenía algo muy especial. Él estaba a cargo del rebaño, pero él no descuidó la relación con Dios. Y a pesar de que habían lobos, habían osos, habían leones, él no descuidó. Y así mismo, la obra que se ha entregado en las manos del pastor es una grande responsabilidad. Y hay mucho que cuidar en la obra de Dios. Pero David no descuidaba la relación con Dios. Y asimismo el pastor, él también atiende la obra, pero también está delante de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario estar delante del pastor de pastores para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, no por palabra de hombre, porque la palabra del ser humano es vana, es perecedera, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanecerá fiel hasta el fin, porque Él lo ha prometido. Y Dios es Dios grande, en grandes maneras. No hay palabras para alcanzar a describir al Dios tan grande que tenemos. Como dijo un científico, Dios es grande y los cristianos tienen un gran Dios, dijo, pero Dios tiene pequeños cristianos. Y usted entenderá por qué lo habrá dicho, porque a veces el cristiano tenemos, hermanos, promesas grandes, pero dejamos que Satanás nos robe las bendiciones, y lo que ahora podemos tener en nuestras manos lo tiene otro. ¿Por qué? Y a veces nos preguntamos, pero si aquel ni le sirve a Dios y le sirve a Satanás y está prosperado. Pero sabe que el Hijo de Dios tiene que pelear por sus bendiciones, porque el libro de Salmos está escrito para que nosotros aprendamos a arrebatar las bendiciones, a pelear las bendiciones, a pelear las promesas. Grande es el Señor, aleluya. De nosotros depende ser bendecidos en muchas maneras, no solo económicamente, no solo en el hogar, sino espiritualmente. Primero lo de allá arriba y después lo de aquí, que viene por añadidura, porque Dios lo traerá. Yo veo la mano de Dios cómo se glorifica, porque Él es grande, porque Él es sublime, Él es eterno, Él es maravilloso. Y no me canso de decirle a Dios que es el dueño de mi alma, y me gozo de que desde niño
pequeña he sido cristiana, me gozo en gran manera y de verdad con todo mi corazón me gozo de que no anhelo nada de allá, aunque todos los días hay que matar esta carne, porque aunque de niña sea cristiana, eso no dice que yo soy santa, sino que la santidad viene de allá arriba, la santidad viene de Dios, y es como nos purificamos, es como nos limpiamos, es como nos lavamos cada día, sean los años que tengamos de ser cristianos, no importa, siempre tenemos que depender de Dios. Porque si no, solo será una religión. Y ese ha sido mi temor tan grande desde mucho tiempo atrás, acostumbrarme a lo mismo. Ese ha sido mi temor, y le agradezco al Espíritu Santo de Dios que siempre cuando estoy acomodándome, Él viene y me sacude y me dice: no, no es así, levántate. Y creo que a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos levanta, el Espíritu Santo ministra nuestro ser para que no nos quedemos acomodados, para que no nos quedemos como hemos venido caminando muchas veces. El Señor quiere que crezcamos espiritualmente. El Señor quiere ver cambios en nuestra vida, porque Dios hace cambios en nuestro caminar cuando nos acercamos a Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo, Dios hace cambios. Primero empieza a cambiar todo nuestro ser, nuestro corazón. Si antes teníamos rencor, el Señor transforma nuestras vidas. Si antes había odio en nuestro corazón, el Señor lo convierte en alegría. El Señor convierte toda la amargura en gozo, porque Él es Dios. Si antes no podíamos perdonar, el Señor ministra nuestra vida y podemos perdonar al que nos ofende, al que nos ha fallado, al que nos ha traicionado. Podemos perdonarlo porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ese gozo tan grande que Dios nos da, porque ahora vemos las cosas en diferente manera. Ya no las vemos como las veíamos antes. Ahora somos diferentes. Seguimos siendo de carne y hueso, pero hay algo dentro de nosotros tan especial, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos ministra, que nos transforma a diario. Y así es de que avancemos, pueblo de Dios, sigamos adelante, caminemos con la ayuda de Dios, porque este caminar hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, pero con la ayuda de Dios, con la fortaleza que Él nos da, podemos avanzar y podemos ser diferentes. El cristiano tiene que ser diferente, porque esta palabra nos insta a ser transformados y cambiados conforme a la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es hijo de Dios, el que obedece su palabra. Pero el que no la obedece, hermanos, ¿cómo va a ser hijo de Dios? Porque Dios al que ama lo corrige, lo disciplina muchas veces, porque es necesario que enderezcamos nuestros pasos, escudriñemos la palabra de Dios, fundamentémonos en la palabra, porque de nada sirve que nos vayamos a saber toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero sin fundamento de nada sirve, porque muchas veces personas que saben toda la Biblia la usan para lastimar a otros, para dañar a otros. Hay personas que solo usan la Biblia para atacar a otros. Lo digo porque ya me ha pasado. Muchas veces las personas lo quieren lastimar porque saben toda la Biblia, y no es eso. La palabra de Dios es para animarnos y para enseñarnos cómo caminar, cómo levantarnos cuando estamos débiles, cómo seguir avanzando, cómo obedecer su palabra, cómo caminar en santidad. Para eso está su palabra, y para conocer a Dios de muchas maneras. Aleluya. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Dios.